Zanzíbar. Todo estaba preparado para el acontecimiento más esperado en la vida de Amanda y Daniel Johnson, su luna de miel, que según ellos, sería el símbolo de una vida perfecta. Ante las impresionantes playas, las olas turquesa y las verdes plantaciones de especias, su existencia debía parecer absolutamente impecable. Amanda, exitosa diseñadora, sentía que sus sueños finalmente se hacían realidad. Daniel, un empresario con modales impecables y una carismática presencia, siempre estuvo cerca, mostrando su amor y cuidado. Sin embargo, a pesar de que el mundo exterior veía a la pareja como el modelo de perfección, ya comenzaban a notarse las primeras grietas en su relación. Daniel reaccionaba con irritación ante las muestras de amabilidad de Amanda hacia los demás, ejerciendo una presión cada vez más cruel sobre ella, limitando su libertad de acción. Amanda, embriagada por la belleza que la rodeaba, no se percataba de inmediato de cómo su libertad se veía restringida. El escenario paradisíaco no lograba disimular la creciente tensión que ya se acumulaba entre ellos. Amanda, aún envuelta en la apariencia idílica del lugar, no veía con claridad cómo las actitudes de Daniel comenzaban a moldear la relación en algo ajeno a sus expectativas. El amor que él mostraba parecía envuelto en un manto de control, que, aunque sutil al principio, comenzaba a asfixiarla lentamente. Ella, sin comprender del todo, comenzaba a sentir el peso de su propia condena, en medio de un paraíso que no tardaría en convertirse en una prisión dorada. Los primeros días en Zanzíbar transcurrieron sin mayores sobresaltos. Los paseos por la orilla, las cenas a la luz de las velas, el mar azul que se extendía infinito ante ellos, parecían cumplir su promesa de felicidad. Pero había algo en el aire, algo que Amanda no sabía cómo nombrar. El comportamiento de Daniel comenzó a tornarse cada vez más extraño. Las pequeñas sonrisas y comentarios amables que ella dirigía a otros turistas se volvieron motivo de su incomodidad, de su ira. En una de las cenas, cuando Amanda conversaba con un grupo de viajeros, Daniel explotó, acusándola de ser demasiado afable con los hombres. En sus ojos, una furia que Amanda no había visto antes. Lo que en su mente era solo un malentendido, en la de él parecía ser una amenaza inminente. La situación, por más trivial que pareciera, la sumió en un estado de confusión, pues nunca imaginó que un gesto tan inocente provocaría una explosión de celos tan desmesurada. La presión, aunque invisible para los demás, estaba comenzando a pesar sobre sus hombros. A pesar de todo, Amanda trataba de calmarse, autojustificándose, diciendo que todo era producto del estrés del viaje. Sin embargo, las pequeñas fisuras que aparecían en su relación se expandían, y no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Los primeros días en Zanzíbar parecían ser todo lo que Amanda había soñado. El sol ardía suavemente sobre el horizonte, las olas rompían en la orilla con una calma que parecía transmitir paz, y el aire impregnado de especias llenaba sus pulmones con una sensación de libertad. Pero en lo más profundo de su ser, una sensación inquietante comenzaba a crecer, como una sombra al acecho. Aunque el paraíso que la rodeaba era tangible, lo que sentía en su interior no lo era. La luna de miel, que al principio parecía una celebración perfecta de su amor, comenzó a mostrar fisuras sutiles pero profundas. Las pequeñas señales de ansiedad de Daniel comenzaron a ser más evidentes con el paso de los días. La forma en que miraba a Amanda cuando ella conversaba con otros, la tensión en su cuerpo cuando se alejaba de su lado, eran detalles que ella, por su naturaleza optimista, se había negado a ver antes. En un par de ocasiones, Amanda notó cómo su sonrisa se desvanecía cuando un extraño se le acercaba en la playa. En esos momentos, el rostro de Daniel pasaba de la calma a una expresión cerrada, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. En otras circunstancias, Amanda habría atribuido este comportamiento a la naturaleza posesiva de un hombre enamorado, pero algo en su interior le decía que no era normal. La situación la desconcertaba, pues no podía entender por qué Daniel no confiaba en ella. En una de las excursiones que realizaron por el mercado local,
Amanda se encontró conversando con un vendedor sobre las especias exóticas de la isla. La conversación era amena, no tenía otro sentido más que la curiosidad de conocer más sobre el lugar. Sin embargo, mientras ella disfrutaba de la charla, Daniel se acercó de manera repentina, su rostro tenso y la mandíbula apretada. Le pidió que se alejara, y su tono era autoritario, algo que ella no esperaba. Amanda intentó ignorarlo, pero él insistió con una intensidad inquietante, casi como si temiera que ella desapareciera en el bullicio del mercado. Cuando regresaron al hotel, la atmósfera entre ellos estaba cargada, aunque él se esforzaba por ocultarlo con una sonrisa falsa. Cada día, las tensiones aumentaban. Daniel se volvía más controlador, más posesivo. A veces, cuando Amanda caminaba unos metros por delante de él, sentía cómo sus ojos la seguían, un peso invisible que le oprimía el pecho. En un almuerzo, cuando ella saludó a un grupo de turistas, él no pudo evitar mostrar su incomodidad. Su mirada, dura y fija, le transmitía un mensaje claro. No debía ser tan amigable con los hombres. Amanda trató de restarle importancia a este comportamiento, diciéndose a sí misma que todo era un malentendido, que el estrés del viaje y la novedad del lugar le estaban pasando factura a Daniel. Pero esa misma tarde, cuando se encontraban caminando por la playa, una nueva explosión de celos surgió de la nada. Un simple gesto, una conversación con un turista que apenas cruzó unas palabras con ella, fue suficiente para que la calma se quebrara. Daniel la tomó del brazo con una fuerza inesperada y, con una frialdad aterradora, le reprochó que siempre se mostrara tan sonriente y accesible con otros hombres. Amanda intentó explicarle que no era nada, que solo había sido una conversación inocente, pero él no escuchaba. Su mirada estaba fija en ella, como si intentara leer sus pensamientos, buscando algo que confirmar sus temores. La sensación de estar atrapada comenzó a invadir a Amanda. A medida que pasaban los días, su libertad se veía más y más restringida. La presión de las actitudes de Daniel la hacía sentirse como si estuviera constantemente bajo vigilancia. Algo dentro de ella comenzó a resistirse, pero al mismo tiempo, su amor por él y su deseo de que las cosas mejoraran la mantenían atada a la idea de que todo era una etapa difícil, una fase pasajera. Sin embargo, cada vez que él la tocaba, cada vez que la mirada de Daniel se posaba sobre ella, Amanda sentía cómo se desvanecía su autonomía, cómo su propia personalidad comenzaba a desdibujarse. La ilusión de la luna de miel perfecta se desvanecía, y lo que antes parecía un paraíso ahora la hacía sentir prisionera. Cada día en Zanzíbar, Amanda sentía que algo se rompía en su interior. Al principio, había intentado ignorar las señales que su cuerpo le enviaba, creyendo que todo era producto del estrés o de las tensiones naturales de un viaje tan importante. Sin embargo, el comportamiento de Daniel ya no era algo que pudiera pasar por alto. Su amor, que antes parecía tan seguro y protector, se estaba transformando en algo oscuro, posesivo y sobre todo aterrador. Aquel día, mientras caminaban por la playa al caer la tarde, Amanda intentó, en un impulso de coraje, hablar sobre lo que sentía. La arena se deslizaba entre sus pies descalzos. El sol ya comenzaba a esconderse detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. Un ambiente perfecto, que debería haber estado lleno de tranquilidad, pero que para Amanda estaba cargado de ansiedad. Miró a Daniel, buscando alguna chispa de comprensión en sus ojos, y decidió expresar lo que le atormentaba. Le habló sobre su creciente incomodidad, sobre cómo sentía que él la controlaba cada vez más. Ella trató de ser cautelosa, sin acusarlo, simplemente describiendo lo que percibía. Daniel la miró en silencio durante unos momentos que le parecieron eternos. No había rabia en su mirada, pero tampoco el amor cálido que Amanda esperaba encontrar. En su lugar, había algo más, una mezcla de desdén y confusión. Él no entendía, o no quería entender. La respuesta fue corta,
casi cortante. Te estoy protegiendo, Amanda. Es solo que te quiero demasiado. La frialdad con la que lo dijo hizo que Amanda sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Intentó reaccionar, explicarle que no se trataba de protección, sino de un deseo de controlar cada uno de sus movimientos. Pero antes de que pudiera continuar, él la interrumpió. «No tienes idea de lo que es ser vulnerable», dijo él con una mirada fija que le resultó aterradora. «No tienes idea de lo que sería perderte». Su voz, aunque tranquila, llevaba una amenaza implícita. Amanda no pudo responder. Sentía como si estuviera atrapada en una conversación que no tenía salida, un círculo vicioso del que no sabía cómo escapar. Aunque en su corazón comprendía que algo no estaba bien, su mente, nublada por el amor y la confusión, la mantenía atada a una falsa esperanza. Tal vez, pensó, solo necesitaban tiempo. Tal vez. Daniel estaba pasando por un momento difícil. Lo justificaba, como siempre había hecho, buscando una razón que suavizara su dolor y su miedo. Sin embargo, esa noche, algo se rompió por completo. Después de cenar, mientras caminaban de regreso al hotel, Daniel la tomó de la mano con una fuerza inesperada. Era como si quisiera fusionarse con ella, como si no soportara la idea de que pudiera existir fuera de su alcance. Amanda trató de hablar nuevamente, pero su voz se ahogó al ver la mirada de él, llena de enojo reprimido, como si la culpa fuera toda suya por expresar lo que sentía. ¿Por qué siempre tienes que hablar con todos? ¿Por qué no puedes quedarte conmigo?, le preguntó de repente, sin ningún aviso previo. Amanda intentó explicarle que no había hecho nada malo, que simplemente había estado conversando con una pareja de turistas, pero él no escuchaba. La rabia en su rostro era tan palpable que Amanda no pudo evitar sentirse intimidada. Aquella intensidad, esa mirada cargada de celos, la desbordaba. No podía comprender cómo su relación, que había comenzado con tanta alegría y promesas, se había convertido en un campo minado de inseguridad y control. A medida que pasaban los días, las tensiones no disminuían. Daniel continuaba mostrando su creciente posesividad. Aunque trató de no dejarse llevar por la desesperación, Amanda no podía evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. Algo en su interior le decía que las cosas no mejorarían, que el amor que Daniel mostraba era solo una máscara para su propio miedo y control. Y mientras más intentaba comprenderlo, más se alejaba de sí misma. La Amanda que alguna vez fue libre, espontánea y confiada, ya no existía. El silencio, cargado de incomodidad, comenzó a ser su único refugio. Una quietud que, al principio, parecía aliviar la situación, pero que poco a poco se transformaba en una presión insoportable. Y lo peor de todo era que Amanda ya no sabía cómo volver atrás, cómo escapar de la trampa que ella misma había ayudado a construir. Al día siguiente, después del incidente en la playa, el ambiente entre Amanda y Daniel se volvió aún más tenso. Cada palabra parecía cargar un peso insostenible, y la distancia emocional entre ellos se hacía cada vez más difícil de ignorar. Amanda trataba de aferrarse a los recuerdos de los primeros días, cuando todo parecía perfecto, pero esa perfección se desmoronaba en pedazos con cada mirada, con cada gesto controlado de Daniel. Era tarde cuando, sin previo aviso, Daniel irrumpió en la habitación mientras ella estaba en la cama, mirando distraída el teléfono. Amanda había recibido varios mensajes de una amiga de la universidad, alguien con quien no había hablado en años. La conversación era inocente, una simple charla entre amigas, pero para Daniel este tipo de cosas ya no pasaban desapercibidas. Se acercó a la cama y, sin decir una palabra, agarró el teléfono con una rapidez que sorprendió a Amanda. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras veía cómo él comenzaba a revisar sus mensajes, deslizándolos hacia arriba con una concentración aterradora. «¿Quién es este?», preguntó Daniel en voz baja, refiriéndose a un mensaje reciente de su amigo de la universidad. Amanda, sorprendida y algo asustada, intentó calmarlo. «Es solo un amigo, Daniel. No es nada importante».
dijo, sin creer del todo en sus propias palabras. Sin embargo, la mirada de Daniel no mostraba ni un atisbo de comprensión, sino una fría determinación. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz un susurro lleno de reproche. Amanda sintió como el aire se volvía más denso, como si cada palabra se convirtiera en una cuerda que la atrapaba. «Lo siento, solo me olvidé mencionarlo. No pensé que importara», respondió, tratando de justificar lo injustificable. Pero en el fondo, sabía que sus palabras ya no tenían sentido. Ya no podía esconder nada de él. No podía mantener sus propios espacios privados, sin que Daniel los invadiera. La siguiente reacción de Daniel fue más inesperada y aterradora. Con un movimiento rápido, tiró el teléfono al suelo. El sonido del cristal roto resonó en la habitación, un ruido seco que cortó la respiración de Amanda. La mirada de él, que antes era solo intimidante, se volvió peligrosa. «Ya no me importan tus explicaciones, Amanda. Estoy cansado de que me mientas. Cada vez que hablas con alguien, me siento amenazado. ¿Por qué no puedes quedarte conmigo, como debes?». Su voz se elevó, pero la rabia que contenía era palpable. Amanda intentó levantarse, pero algo en la expresión de Daniel la hizo quedarse quieta. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento hubiera desaparecido, reemplazado por una figura completamente diferente. Ella ya no podía ver al hombre que había amado. Ahora solo veía a un extraño que la observaba con ojos fríos, sin compasión, sin amor. «No me hagas esto, Daniel», murmuró, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Pero Daniel no escuchaba. En lugar de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. «Vas a aprender a no hacerme esto nunca más. Amanda, por favor, confía en mí. No quiero perderte». Las palabras fueron como un golpe físico, un sello que marcó su destino. Cuando él salió de la habitación, Amanda quedó sola, su mente llena de confusión. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado a este punto? Intentó pensar en alguna explicación, en una forma de justificar el comportamiento de Daniel, pero en su interior, algo comenzó a hacer clic. Sabía que las cosas ya no eran normales, que algo mucho más oscuro se estaba desarrollando. La sensación de estar atrapada, la falta de control sobre su propia vida, le pesaban como una losa. Amanda no era tonta. Sabía que este no era el amor que había soñado. Cada vez que pensaba en sus amigos, en su familia, en el mundo que había dejado atrás, sentía una punzada de desesperación. Pero lo peor era que, a pesar de todo, seguía buscando alguna forma de recuperar lo que alguna vez habían tenido. La ilusión de que todo volvería a ser como antes la mantenía prisionera, incluso cuando su intuición le decía que el escape podría ser la única salida. La mañana siguiente al incidente del teléfono fue silenciosa, tensa y cargada de una electricidad palpable. Amanda no sabía qué hacer. El sonido del cristal roto seguía resonando en su mente, y la mirada de Daniel, llena de desdén, no la dejaba en paz. Sin embargo, lo que la perturbaba más era la sensación de que, de alguna manera, todo esto ya no era un simple desacuerdo. Su vida, que había comenzado con tanta promesa, ahora se estaba desmoronando bajo el peso de algo mucho más sombrío. A pesar de la angustia, Amanda intentó seguir con su día. Se levantó temprano, como si nada hubiera pasado, y se preparó para un desayuno que parecía casi una rutina. Sin embargo, el silencio de Daniel, que siempre había sido su compañero durante las primeras horas del día, ya no era reconfortante. Sus ojos, fríos y distantes, la observaban sin ningún rastro de afecto. La distancia emocional entre ellos era insoportable. Mientras se sentaban a la mesa del desayuno, Daniel no decía una palabra. Su actitud era rígida, casi como si estuviera esperando a que Amanda dijera algo,
Pero ella no sabía que el miedo que sentía a su alrededor la paralizaba. No podía dejar de pensar en el teléfono roto, en las palabras de él. «Eres mía». Aquel sentimiento de posesión la ahogaba. Todo lo que antes había considerado parte de su libertad, ahora parecía ser un lujo que ya no podía permitirse. La conversación nunca surgió. Amanda intentó varias veces iniciar algún tipo de diálogo, pero las palabras no salían. Cada vez que abría la boca, sentía que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como si algo la estuviera frenando. Finalmente, Daniel rompió el silencio con una simple frase. «Hoy vamos a salir». No fue una sugerencia, fue una orden. Aunque Amanda no quería salir, no podía resistirse. La sensación de estar constantemente bajo su control le hacía imposible negarse. Al llegar a la playa, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Amanda intentó disfrutar del paisaje, del sonido de las olas, pero todo lo que veía le parecía distante, como si estuviera observando su vida desde fuera de su cuerpo. Los turistas que paseaban, el viento que jugaba con su cabello, todo eso parecía ajeno a ella. Se sentó junto a Daniel, que no dejaba de mirarla con una intensidad que la hacía sentir pequeña e insignificante. La gente alrededor parecía no existir, y ella solo deseaba escapar. ¿Pero cómo? Estaba atrapada. En ese momento, Amanda comprendió algo con claridad. Su vida ya no le pertenecía. La idea de estar constantemente vigilada y controlada por Daniel se había convertido en una pesadilla cotidiana. Ya no podía justificar su comportamiento. Ya no podía seguir creyendo que todo mejoraría. Se sentía perdida, como si cada paso que daba la alejaba más de la persona que había sido antes de todo esto. La libertad, la autonomía, el control sobre su vida, todo eso se había desvanecido ante ella. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo esto, algo dentro de ella aún luchaba por encontrar una salida, por creer que aún había esperanza. Pero en lo más profundo, sabía que su vida había cambiado para siempre. Amanda, agotada por la constante tensión, sintió un leve rayo de esperanza cuando vio a Aisha, la limpiadora del hotel, acercarse a la mesa donde se encontraba sentada con Daniel. Aisha siempre había sido amable con ella, una mujer de ojos cálidos y voz suave. Había algo en su presencia que transmitía una sensación de seguridad, como si, por un momento, Amanda pudiera respirar sin miedo. Pero en cuanto la mujer se acercó, Daniel se tensó visiblemente. Sus ojos, que normalmente se mantenían tranquilos, se oscurecieron, y una leve arruga apareció en su frente. Amanda sabía que Daniel nunca había sido muy abierto con los empleados del hotel, pero lo que vio en ese instante la sorprendió. Su reacción no fue solo de desinterés, sino de control. Como si Aisha fuera una amenaza invisible, algo que interfería con la perfecta fachada que Daniel había construido. Cuando Aisha se inclinó para hablar con Amanda, él intervino de inmediato. ¿Necesitas algo?, preguntó Daniel, con una voz que ya no sonaba como la de su esposo, sino como la de un extraño al que le molestaba cualquier interferencia en su mundo perfectamente ordenado. Aisha, que claramente percibió la tensión en el aire, dio un paso atrás y, sin decir palabra, asintió con la cabeza antes de alejarse rápidamente. Amanda miró a Daniel, pero no pudo decir nada. Algo en su interior le decía que hablar con Aisha no solo sería un error, sino una violación que Daniel no dejaría pasar. Cada interacción con alguien fuera de él parecía ser vista como una traición, aunque en su corazón Amanda sabía que no era así. La sola idea de poder contarle a alguien, de encontrar en los ojos de otra persona algo distinto a la posesividad de Daniel, le daba fuerzas, aunque supiera que esas fuerzas eran frágiles. Daniel, por su parte, ya había vuelto a centrarse en su café, sin dirigirse a Amanda. Pero algo en su postura, en su manera de ignorarla deliberadamente, hizo que ella se sintiera más sola que nunca. Las palabras de Aisha, aunque breves, le habían recordado que aún había personas en el mundo capaces de ofrecer una sonrisa genuina. Pero también le mostraron la distancia insalvable que existía entre ella
y todo lo que alguna vez conoció. El silencio en la mesa era denso, asfixiante. Amanda trató de reconstruir en su mente lo que había sido su vida antes de que llegara a Zanzíbar. Recordaba las conversaciones interminables con sus amigas, la sensación de independencia que siempre la había caracterizado. Y ahora, aquí estaba, sentada frente al hombre que, en apariencia, amaba, pero que la había reducido a una sombra de sí misma. A cada minuto que pasaba, la sensación de estar atrapada, de estar perdiendo todo lo que alguna vez fue suyo, se hacía más evidente. La sonrisa de Aisha seguía flotando en su mente, como una esperanza lejana que le decía que todavía era posible encontrar una salida. Pero Amanda no sabía cómo. Esa noche, después de la conversación en el vestíbulo, Amanda no pudo dormir. La ansiedad se apoderó de ella mientras intentaba que sus pensamientos no la ahogaran. Daniel dormía a su lado, inmóvil, como siempre. Pero ella no podía dejar de sentir el peso de su presencia, como si cada respiración de él fuera un recordatorio de su impotencia. Durante años, había sido la mujer exitosa, independiente y segura de sí misma. Ahora, estaba reducida a un ser temeroso, atrapado en su propia vida. La idea de escapar se había convertido en un eco constante en su mente. Pero también sabía que hacerlo significaba enfrentarse a un hombre que, poco a poco, había transformado su amor en un control destructivo. En su cabeza, las imágenes de las pequeñas humillaciones, de los gestos controladores de Daniel, comenzaban a formarse como una película en cámara lenta. Cada palabra de él, cada acto, estaba calculado para mantenerla en su lugar, para recordarle que no podía ser libre. Amanda se giró hacia él, observando su rostro en la penumbra. No había amor en él, solo una calma inquietante que escondía su verdadero propósito, poseerla completamente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo se había dejado envolver por la imagen de un hombre que la controlaba, que moldeaba su vida a su antojo? Había creído en las promesas que Daniel le había hecho, pero ahora esas promesas se sentían como cadenas invisibles que la mantenían prisionera. A lo largo de los días, había intentado hablar con él sobre sus preocupaciones, pero siempre encontraba excusas, pequeñas trampas que lo volvían a justificar. Y cuando no encontraba excusas, recurría a su amor, a esa actitud protectora que ella misma había visto como una prueba de su cariño. Sin embargo, en los últimos días, comenzó a entender que esa protección era solo una fachada para un control absoluto. El miedo la envolvía, pero algo en su interior comenzó a despertar. No sabía cómo ni cuándo, pero la idea de escapar se había infiltrado tan profundamente en su mente que ya no podía ignorarla. Sin embargo, aún le costaba creer que podría liberarse de ese yugo. Daniel, al final del día, seguía siendo su esposo, el hombre al que había amado y confiado. ¿Era realmente posible dejarlo atrás? Podría hacerle frente, desafiarlo. Con el paso de los días, Amanda comenzó a notar cómo su percepción de la vida comenzaba a cambiar. Ya no podía mirar a los ojos de Daniel sin ver las grietas de su comportamiento. Su rostro, aunque aparentemente sereno, le parecía una máscara que se desmoronaba poco a poco. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Amanda tomó la decisión de que no podía seguir ignorando las señales. El momento de enfrentarse a la verdad estaba cerca, y lo sabía. Sin embargo, al dar ese paso, sentía un temor indescriptible, porque al final solo ella tendría que hacer frente a las consecuencias. Esa noche, Amanda se despertó sobresaltada por el sonido de la puerta del hotel abriéndose de golpe. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si presintiera lo que estaba por suceder. Daniel entró en la habitación con el rostro tenso, sus ojos llenos de una furia contenida que ella nunca había visto en él. Había algo en su actitud, en la forma en que se movía, que la alertó de inmediato. Esta vez no sería como las otras veces. Esta vez, él no podría justificar su comportamiento. Amanda, paralizada por el miedo, intentó reaccionar, pero no podía.
Los días de tensión y las discusiones previas la habían dejado exhausta, emocionalmente drenada. Estaba atrapada entre la realidad de su sufrimiento y la esperanza inútil de que las cosas mejorarían. En su mente, algo se quebró esa noche. Ya no podía seguir viviendo de esa manera, atrapada en una relación donde el control y el miedo habían reemplazado el amor. ¿Dónde estabas? La voz de Daniel resonó en la habitación, cortante. Amanda no podía responder. Sabía que cualquier intento de hablar sería inútil. Él no la escuchaba. En su mente, ella ya había cometido una traición, aunque no había hecho nada que justificara su ira. ¿Te crees que puedes salir sin darme explicaciones? Su tono era bajo, pero su mirada destilaba una rabia incontrolable. Amanda apenas pudo mover los labios para decir algo, pero no había palabras que pudieran calmar su furia. Su intento de explicación fue inútil, un susurro que se perdió en la intensidad de su presencia. Y entonces, él la sujetó del brazo con firmeza, instándola a seguirlo hacia la puerta. Amanda, en un impulso de desesperación, intentó soltarse, pero el agarre de Daniel era tan fuerte, tan decidido, que sintió como si estuviera completamente a su merced. En su cabeza, todo comenzó a volverse un torbellino de emociones contradictorias. No podía respirar, no podía pensar con claridad. La lucha interna era tan intensa que su mente se nubló por completo. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo había permitido que todo esto sucediera? Cuando intentó zafarse nuevamente, él la acercó hacia la pared con un gesto brusco que la hizo tambalear. El golpe contra la superficie fría fue lo único que pudo sentir, seguido de un dolor punzante en su muñeca. Amanda cerró los ojos, el miedo inundando su ser. En ese momento, comprendió que estaba completamente a la merced de Daniel, que él había cruzado una línea que no podía ignorar. Sentía una creciente sensación de impotencia, como si algo estuviera por cambiar en su vida, y no sabía qué hacer al respecto. A pesar de la incomodidad física y la humillación emocional, Amanda no podía rendirse. En lo más profundo de su ser, algo aún le decía que tenía que salir de esa situación. No importaba lo que sucediera después. La lucha por su vida, por su dignidad, apenas comenzaba. Pero ahora, sabía que tenía que tomar una decisión. Daniela había intentado manejar la situación con calma. La mentira perfecta había sido cuidadosamente tejida en su mente, una historia que lo haría ver como la víctima. Convenció a la policía de que Amanda había sufrido un accidente, que la tragedia había ocurrido cuando ella se encontraba en el balcón del hotel y que, en un impulso, había caído. La cara de Daniel, mostrando desesperación y angustia, era la que todos esperaban ver. La fachada de un esposo que había perdido a su amada de forma repentina y trágica. Pero algo no encajaba. Los pequeños detalles, esos que él no había tenido en cuenta, empezaron a generar sospechas en los agentes que investigaban el incidente. Los testigos mencionaron que no había signos de una caída accidental, y las pruebas de lucha en la habitación indicaban algo diferente. Un rastro de lucha que no se podía ignorar. La presencia de sangre en varios puntos y el desgaste de la ropa de Amanda no coincidían con la historia que Daniel había contado. Los investigadores comenzaron a unir las piezas del rompecabezas. El detective Hamsey, un hombre de mirada firme y mente analítica, empezó a desenterrar las inconsistencias. No podía dejar de pensar en el comportamiento extraño de Daniel. Su reacción al saber de la muerte de Amanda no era la de alguien profundamente afectado por la pérdida, sino la de alguien más preocupado por las consecuencias de sus acciones. Las preguntas lo llevaron a descubrir que, en realidad, la historia de la caída era solo un disfraz, una mentira que Daniel había querido hacer pasar como verdad. A medida que los días pasaban, las pruebas comenzaron a apilarse en contra de Daniel. El testimonio de Aisha, la camarera que había observado la dinámica extraña entre la pareja, también fue clave. Ella había notado cómo Daniel trataba a Amanda, cómo su actitud hacia ella no era de un hombre enamorado, sino de alguien que controlaba y manipulaba a su esposa. Y, finalmente,
La pieza que faltaba fue una grabación de las cámaras de seguridad del hotel, donde se veía claramente a Daniel saliendo apresuradamente del hotel la noche del incidente. Cuando la policía lo confrontó con las pruebas, Daniel no pudo sostener su fachada. Su confesión llegó, lenta pero segura, tras horas de presión psicológica. La verdad salió a la luz. Había matado a Amanda. No lo hizo por odio, ni por una ira ciega, sino por un deseo de control, por la necesidad de poseerla por completo. En su mente retorcida, Amanda nunca fue libre, siempre fue suya. La justicia fue implacable. Ningún intento de justificación pudo salvar a Daniel de la condena que merecía. La vida de Amanda, la que había sido robada y destruida por el control enfermizo de un hombre, ahora era el símbolo de la lucha por la verdad, por la liberación y por la justicia que, al final, siempre triunfa, aunque tarde. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.